Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este martes de la 16ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Lectura del libro del Éxodo. Capítulo 14, versículo 21, capítulo 15, versículo 1. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo retirarse el mar con su fuerte viento del este, que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, en lo seco, y las aguas les hacían de muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron: «Huyamos ante Israel, porque el Señor lucha por él contra Egipto». Luego dijo el Señor a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar y vuelvan las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes». Moisés extendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios, en su huida, toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar. Ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto. Palabra de Dios. Salmo tomado del libro del Éxodo 15, 8, 9, 10, 12, 17. Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo: los perseguiré y alcanzaré. Repartiré el botín, se saciará mi codicia. Empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Pero él contestó al que le avisaba: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. La historia está hecha de acontecimientos grandes y pequeños, unos verdaderamente significativos que perduran y son imborrables, porque prácticamente definen la historia misma de la humanidad y son los que le van dando sentido, porque se convierten siempre como en un punto de referencia y de partida. Y hay otros acontecimientos menos relevantes que tal vez pasan al olvido. Y es precisamente lo que hoy nos narra la primera lectura, con el gran prodigio de la apertura del mar y el paso de los israelitas, y por supuesto la muerte de los egipcios, tragados por este mar con sus carros y caballos. Es la Pascua del pueblo de Israel, liberados con mano fuerte y brazo extendido. Como vemos en este pasaje, está el cumplimiento de una lucha. El poder del mal representado por el faraón y su caballería
y el poder del bien, porque es Dios mismo luchando y salvando al pueblo de su elección. Asimismo vemos que es el último acto de este drama. El pueblo atraviesa el mar a pie enjuto y llega a la otra orilla, libres y salvados, mientras ven en esas orillas a todos los egipcios muertos. Este es el milagro por excelencia, el éxodo, el paso definitivo. Es el milagro que se anunciaba y esperaba. Es el milagro que no se puede anular sin hacer caer todo lo demás, es decir, se podrían olvidar todas las plagas de Egipto como pruebas también del poder y proyecto de Dios, pero jamás se podrá olvidar de la mente o sacar de la historia la salida del pueblo de Israel del reino de la esclavitud y de las tinieblas. Como jamás podrá olvidarse el gran acontecimiento y milagro de la resurrección de Cristo, vencedor de la muerte y del pecado, aunque muchos se obstinen en quererlo sacar y olvidar. Prodigio por medio del cual se ha hecho una nueva creación y se ha restablecido la comunión con Dios y la amistad que se había perdido por el pecado. Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Asimismo, se podrán olvidar los milagros realizados por Jesús, que son ya el preludio de su Pascua y signos del reino nuevo y eterno. Pero jamás podrá olvidarse de la memoria ese gran acontecer del primer día de la semana, cuando resplandece el verdadero sol de justicia y aparece en su fulgor la nueva luz del nuevo y definitivo día. Solo si se suprimiese la resurrección, todo se derrumbaría. La historia de la salvación sería vana, como si Jesús no fuese el Hijo de Dios, dice Andrea Tesarolo. En el mar que se abre delante del pueblo elegido y que se cierra sobre los egipcios tragándoselos, Dios dice la última palabra y pronuncia su justo juicio, porque Él detesta el mal y ama al hombre. Por eso su proyecto es liberarlo y salvarlo, derrocando para siempre el mal que deshumaniza al hombre. Este acontecimiento, el paso del Mar Rojo, es pues una anticipación de los últimos tiempos, una profecía del día en el cual Dios pondrá fin a su paciencia, porque es un Dios rico en misericordia y paciente, y así cerrará definitivamente la puerta al hombre viejo, marcado por el pecado, y hará nuevas todas las cosas. Con el bautismo nos sumergimos entonces en esas aguas para morir al pecado y salir completamente renovados por la vida de Cristo. Nuestro hombre viejo con sus ídolos ha sido sumergido y destruido en estas aguas bautismales. Así como el ejército del faraón y los dioses de Egipto han sido sumergidos en ese mar, el egipcio, el hombre de pecado que hay en nosotros, debe morir si queremos ser salvados. Y Jesús en el Evangelio de hoy nos enseña e indica la manera única y definitiva cómo podemos hacer morir ese hombre viejo de pecado que nos acarrea tantos males y sufrimientos. No hay otra manera que estar en la escuela de Jesús como su discípulo, escuchando su palabra y cumpliéndola, pues es la única palabra que tiene vida eterna, que crea un hombre nuevo, liberado y salvado. Es la única palabra que regenera y nos hace hijos de Dios. Todas las palabras que podamos escuchar en el mundo, como vemos en esta realidad caótica y triste que vivimos, no han alcanzado a formar un hombre verdaderamente libre y nuevo, porque son palabras motivadas por el egoísmo y la ambición. Pero la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, solo tiene una motivación: convencer al hombre que solo en Dios se encuentra el descanso y la vida verdadera, que solo en Dios y con Dios se puede pasar a través del mar para alcanzar la otra orilla, la orilla que nos conducirá a la tierra de la libertad. San Pablo dice en Romanos 6, 4, 6: fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado entre los muertos, por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Todo esto se cumple como en la historia del Éxodo, pero hay una diferencia. Sobre esta tierra no solo hay buenos que atraviesan el mar y malos que son engullidos por el mar y mueren. Todos hemos pecado y continuamos pecando. En cada uno de nosotros hay una historia de pecado y de gracia.
En todos hay algo malo que hacer morir y algo bueno que salvar. Por eso todos necesitamos sumergirnos, todos necesitamos atravesar el mar con la fuerza de Dios para llegar a la otra orilla. Cristo nos ha llevado a través de su propia Pascua. A través del bautismo nosotros participamos de la victoria pascual. Somos hijos de la familia de Dios, partícipes de la vida de Cristo. Estamos íntimamente unidos a Él. Sin embargo, esta realidad que ya está terminada se realiza y se consuma en nosotros progresivamente en la medida que nos vayamos configurando con Cristo y su proyecto de reino nuevo. Derrotados todos los ídolos el día de Pascua, deben ser también derrotados de cada uno de nosotros. Pidamos a la Santísima Virgen María y a San José que podamos también nosotros ser salvados por las aguas del bautismo de todos nuestros males, para que en Cristo y con Cristo seamos hombres nuevos y verdaderamente libres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.